Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, pecados legislativos. Estamos hablando sobre los señalamientos en contra del diputado Fred Elías, pero en la visión más macro, como también hay varios señalamientos contra otros diputados, y entonces se abre la pregunta: ¿existe la posibilidad de una renovación de la clase política guatemalteca, nuevas marcas políticas que puedan entrar a la arena del juego del mundo político, de las elecciones, del juego de poder, o estamos condenados a seguir con las marcas tradicionales y con los políticos tradicionales? Juan Carlos, tu opinión. Carlos, yo sí creo que hay un enorme reto para poder hacer esa renovación política. Creo que todavía no se ha construido el esquema como para poder entrar y tener la fuerza de poder ganar una elección. Creo que aquellos que ya la han ganado entenderán mejor el sistema, tendrán los recursos, tendrán el entramado para seguir ganando. Y eso lo que nos seguirá haciendo es que nos terminará carcomiendo en lo mismo. Yo solo quiero hacer un punto de referencia con lo del diputado Elías, y ya es para cerrar la temática de él. Más allá de lo que dice su esposa, que habrá que probar lo que ella dice, claro, creo que lo más interesante es cómo se juntan dos hechos donde se muestra el acto impune. Porque el otro proceso por el cual se le acusa al diputado Elías es el famoso evento de la gobernadora de Alta Verapaz. Así es, donde le dijo una señora de todo, de una serie de improperios, una serie de elementos exageradamente racistas en un país que ya no está para eso, y eso pues le va sumando mancha al tigre, de verdad. Pero repito, no creo que sea muy distinto de lo que nuestra sociedad tiene. Si el esquema político va a cambiar de aquí a la próxima elección, yo lo veo complejo. ¿Pocas posibilidades? Sí, porque, a ver, no ha habido forma de romper la red clientelar. El cacique sigue siendo una persona de poder, sigue teniendo los elementos para poder ganar, y bajo el esquema que sea, ellos ya tienen ese know-how del que hablan los norteamericanos de cómo hacer que el sistema juegue a su favor. Yo no veo que se haya roto ese proceso, y es por eso que, por ejemplo, un partido como Libertad Democrática Renovada, líder, que hoy ya no existe, seguía teniendo esa cantidad enorme de alcaldes, seguía teniendo las mismas prácticas. ¿Y por qué esos alcaldes se adhieren a una organización como Libertad Democrática Renovada, líder? Simple, porque ese es el juego, porque así es como nos movemos, y ahí es donde usted tiene, y no le estoy hablando tan solo en lo profundo de Huehuetenango, no le estoy hablando de Tectitán, le estoy hablando de Chinautla, le estoy hablando de Amatitlán, le estoy hablando de Villanueva, le estoy hablando de Villacanales. O sea, la red, el círculo está aquí cerquito. Romper ese sistema demasiado difícil. ¿Cómo lo ve Gabriela? Yo quisiera decir que soy un poco más optimista que el licenciado Sandoval. Creo que hablar de los cambios de una nueva clase política debiéramos comenzar a recuperar aquello que se ha estado hablando desde hace muchísimo tiempo, de lo cual se habló también en el 2015, y era: necesitamos reformas al sistema de partidos políticos. Tener una clase política nueva pasa por tener partidos políticos nuevos, y yo creo que ahí sí que vale recuperar los esfuerzos que se han hecho, más allá de la euforia movilizadora e indignada que se tuvo en el 2015. Es importante ver cómo siguió esas demandas y cómo lograron tener algún éxito. Yo creo que las reformas conocidas como de segunda generación a la ley electoral que tuvimos en 2015 y que son vinculadas plenamente a lo que sucedió en las plazas de varios lugares de este país, sí que cambian las reglas del juego de las que hablaba Juan Carlos. Por ejemplo, el hecho de atacar el caudillismo a través de personalizar de buscar personalizar las cuentas, el financiamiento, la fiscalización, no a través del partido, sino de los candidatos, es un mecanismo que vale la pena recuperar y que ataca, creo yo, a la espina la posibilidad de encontrar financiamientos espurios o bien candidatos
que ellos se pagan su propia campaña y que no representan a nadie ni tienen vida democrática en los partidos políticos por los cuales están siendo postulados. Que compran sus espacios, digamos. Que compran sus espacios, correcto. Yo sí creo que ahí habría que ver qué tanto las reformas del 2015 que vienen hoy a ser complementadas con lo que se ha presentado el día de ayer, pueden obligar a la creación de una nueva clase política. Es, creo yo, una oportunidad. Hablando de ese borrador que mencionaba Gabriela, muy interesante el hecho de que se describen ahí algunas propuestas que pueden ayudar a que, por ejemplo, los diputados sean más cercanos a sus distritos o que conozcan más los distritos con la subdivisión de los mismos. Eso es muy interesante. Pero también aumenta los requisitos para convertirse en un partido, el número de afiliados, la representación en los municipios. Eso es muy caro, es una estructura que requiere mucho tiempo y también de un financiamiento fuerte. Eso no puede ahogar las posibilidades de partidos nuevos para que entren en la competencia en las próximas elecciones, porque al parecer son los partidos ya existentes representados en el Congreso quienes están blindando ante posibilidades de nuevas agrupaciones políticas. A ver, Carlos, habrá que entender una cosa, la política es cara. O sea, el llenar los requisitos para ser un partido político efectivamente son caros. Y es por eso es que hay que, ¿quién viene e invierte en hacer un partido político? Porque le va a sacar rédito. Así de simple. Claro, es una inversión, ¿no? Totalmente. O sea, cosa que no debería ser así. ¿Cuántos partidos políticos usted tiene que hoy son, pues, figuras de cartón? Figuras de cartón que están allí para que llegue alguien con la plata en la mano y le diga, ¿cuánto cuesta el partido? Para comprar la franquicia, digamos. Claro, no, para comprar la ficha, ¿no? Para comprar la ficha y luego franquiciarla. Porque eso es lo que ha sucedido en este país. Llegó Juan Carlos Sandoval, llega a tener una cantidad importante de millones de quetzales, llega y le dice Carlos Benkei, te compro su partido, listo, aquí está la plata. Y llego y le vendo el espacio a Gaby, le vendo el espacio a Y, a Z, y ya franquicié y ahí comienzo a generar. O sea, si alguien me viene a decir, por ejemplo, que la opción presidencial de Mario Estrada, por ejemplo, no ha funcionado bajo este esquema, es que somos miopes, es que no estamos viendo la realidad. Sí, pero yo creería que esa premisa de hacer política es cara, es algo a lo que nos han obligado a aceptar. La política no debiera de ser cara, la política debiera de ser comprometida, debiera de ser en términos de organización, de contacto, de representación. Si uno ve los datos de los partidos políticos, el 60% de los gastos se van en campaña política. Y uno dice, bueno, si eso es en lo que gastan, también de ahí debe venir el problema de tener partidos políticos que no invierten en formación de sus cuadros, que no invierten en estar en contacto con los territorios, que no invierten en asambleas, que no invierten en discusiones políticas. Yo no creo que la política debiera de ser cara, yo creo que esa es una visión de la política a la cual la sociedad guatemalteca se ha tenido en la necesidad de aceptar en esta sociedad. Y yo creo que, y regreso a las reformas, y por eso sí creo que los procesos que no han estado en el foco de las noticias y que son menos accesibles a la población porque son muy complicadas de entenderlas en todo lo técnico que requieren estas reformas, son importantes y se deben de entender como continuidad en la plaza. Pero vea, Gaby, yo en lo que sumo al análisis de Gaby es que hoy los partidos políticos, luego de ya reformada en primera instancia, en primera generación, la ley electoral de partidos políticos, siguen sin representar a nadie. Así de simple, sin representar a nadie. Yo me recuerdo cuando se dio el caso de los 82 millones, estábamos hablando de un fundador de la Unidad Nacional de la Esperanza. Fundador. ¿Y sabe qué? La Unidad Nacional de la Esperanza le dio la espalda a quien en ese momento además era el presidente del Congreso. O sea, si usted se puede dar el lujo de tener a un cuadro de ese calibre, de ser presidente del Congreso y fundador de su partido, y le da la espalda y dice, oiga, yo me desentiendo lo que ese señor puede hacer, es porque no representan a nadie. Es que, Juan Carlos, en este momento una crisis no solo de legitimidad, sino de representatividad en el Congreso de la República. Nadie quiere decir estos son mis diputados, pero son esos diputados los que tienen que aprobar los cambios a las reglas del juego. Entonces,
¿Vamos a creer que ese tipo de diputados, los que están señalados, los que se dicen a sí mismos arrinconados por la justicia, van a promover cambios a las reglas del juego que significa sacarlos de esa posición de privilegio que tienen en ese momento? ¿Se puede? Claro que se puede. Y yo creo que no hay que ir muy atrás para encontrar la responsabilidad que ha tenido varios actores guatemaltecos en este sí se puede. Es decir, las reformas del 2015 que hacen que si hay una palabra que es básica para entender las reformas del 2015 es el acento en la fiscalización que tienen las instituciones como el MP o el Tribunal Supremo Electoral para saber de dónde viene el financiamiento de los partidos políticos. Eso era algo inaudito hace algunos años en Guatemala y pasó por el Congreso que tenemos hoy. Es decir, la presión ciudadana, la necesidad de requerir, de regresar a esa esencia de lo que se pidió en algún momento, a la necesidad de reformar partidos políticos, hizo que esto pasara. Esto yo entiendo que no es de conocimiento general, pero que debe de serlo, sí. Si un ciudadano va a tener la capacidad de ir a denunciar frente al Tribunal Supremo Electoral o frente al MP, y tendremos que ver qué tan fuertes están estas instituciones a nivel territorial, decir, miren, yo sé que aquí le dieron un cheque de donación de N cantidad de plata, lo puede hacer, claro, hoy tenemos delitos electorales a los cuales se les puede dar seguimiento, y eso puede traer abajo una candidatura. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF, pecados legislativos, seguimos hablando de eso luego de la pausa.